Queridos estudiantes, bienvenidos a la tercera sesión de la asignatura Panorama de la Literatura Hispánica II. Esta tercera sesión versará sobre la introducción al barroco español del siglo XVII, en el que plantearemos el estado de la cuestión, la definición del barroco español, así como las tendencias literarias, el marco histórico, social y cultural y los principales autores. ¿Y qué mejor manera que introducir un movimiento literario que con la lectura de un texto fundamental? Este es un soneto de Luis de Góngora, uno de los representantes de la poesía barroca del siglo XVII español. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente al lilio bello, mientras a cada labio, por cogerlo, siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o biela troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. El poema tiene como tema central el tópico del carpe diem, que procedente de los poetas latinos Ausonio, Collige, Virgo Rosas y Horacio, se encuentra también en Garcilaso, que lo vimos en la sesión anterior en el soneto En tanto que de Rosa y Azucena. Pero ahora hay una diferencia fundamental. Ahora, en el siglo XVII, ahora en el barroco español, como corresponde a los nuevos tiempos, la invitación a disfrutar de la vida mientras se es joven aparece impregnada de pesimismo. La gradación final del soneto de Góngora, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, pone el acento sobre el terrible paso del tiempo que todo lo destruye. Es el barroco, continuidad del Renacimiento, en temas, géneros y formas, tiende a la desmesura, a la alteración del orden a través de la repetición, del exceso, del cambio. Se trata de un nuevo clima, de una nueva sensibilidad dominada por el pesimismo y el desengaño, que busca hacer patente un mundo que se percibe caótico. Por ello el barroco está lleno de contrastes. La belleza más colorista y sensual puede ser contemplada desde la óptica de la muerte y de la desolación. Tema esencial será también el del engaño a los ojos, es decir, la consideración de que la realidad no es lo que parece, nada es lo que parece, todo es un engaño. Y la única verdad es la cercanía de la muerte, es la muerte, es la única verdad. Aunque se quiera evitar por medio del humor, de la ternura o de las referencias literarias, como las que hace Sancho en la segunda parte del Quijote, y que merece la pena escucharla. Y dice lo siguiente, Sancho:
No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá tras alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante, le derribaron, cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías, ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros. Y al que es vencido hoy, es vencedor mañana. Vemos que el barroco en literatura tiene su mejor expresión. Y dos son las tendencias que se desarrollarán a lo largo de la literatura barroca. Tendencias no opuestas, pero sí complementarias. Culteranismo y conceptismo. En lírica tendremos como representantes a Góngora, Lope de Vega y Quevedo. En narrativa, a Miguel de Cervantes. Y en teatro, la Comedia Nueva de Lope de Vega y Calderón de la Barca. La literatura es a la vez continuidad del Renacimiento en temas también, géneros y formas, y manifestación de una nueva sensibilidad que refleja los problemas de la época y sus ideas filosóficas. Por eso los escritores del barroco andan buscando la originalidad, y así surgen novedades en los tres géneros literarios. Y al mismo tiempo se origina un tratamiento diferente de los temas clásicos y la reaparición de viejos temas medievales. La literatura barroca se caracteriza por un nuevo estilo que pretende sorprender y cuya base será la dificultad. Pero es una dificultad entendida no como complicación, sino como un reto a la inteligencia del lector. Y en ella está la clave de los dos estilos más importantes del momento, culteranismo y conceptismo, que luego veremos. La presencia constante del pesimismo y el desengaño, al que le sirven de expresión tópicos como el carpe diem, las flores que se marchitan, las ruinas o el motivo de los relojes, del engaño a los ojos, o la nostalgia por un mundo mejor, el tema de la muerte y la idea del mundo como teatro o de la vida como sueño, tal y como veremos en Calderón de la Barca. La actitud crítica, satírica y hasta sarcástica, que transforma algunos temas como el del amor o la mitología y permite la aparición de géneros como la picaresca o la del viejo tema del mundo al revés, relacionado con la figura del loco, del borracho, del pícaro o del gracioso que se sitúa al margen.
Y vamos con el marco histórico, social y cultural en el que, desde donde surge este tipo de literatura. En el siglo XVII se van configurando los estados nacionales. Es la época de las monarquías absolutas en países como España o Francia, aunque en otros con una mayor presencia de la burguesía, como Inglaterra y Holanda, se inicia el parlamentarismo. Por otra parte, es una época de revueltas sociales y de luchas religiosas que básicamente consisten en continuos enfrentamientos entre partidarios de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica. Numerosas calamidades afectan también a los hombres corrientes. En este clima de crisis, los ideales renacentistas de orden y equilibrio que hemos visto en el siglo XVI desaparecen y abren paso al pesimismo y al desengaño. Como expresión de estos sentimientos, se ha de entender, por una parte, el afán de mostrar la inestabilidad de lo real, la temporalidad y fugacidad de todo lo existente, y por otra, la extravagancia, que da paso a lo monstruoso y a la complicación y artificiosidad. De ahí la preferencia por los jardines laberínticos, el contraste de luces y sombras en pintura, o la inhumana armonía de la arquitectura, las fiestas, los fastuosos espectáculos teatrales o el gongorismo en literatura. En cuanto a los periodos del barroco, decir que en España el barroco es totalmente paradójico, porque culturalmente literatura, pintura, música constituye un verdadero siglo de oro, pero desde una perspectiva histórica resulta un siglo de hierro o de crisis, marcado por tres reinados, la conocida como la época de los válidos, de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Demográfica, en España la población disminuye de manera alarmante a causa del hambre y de la consiguiente mortalidad. El despoblamiento del campo se agrava aún más con la expulsión de los moriscos. Económica, España está en bancarrota. A esta situación contribuyen las guerras exteriores, los conflictos internos, epidemias, sequías y problemas climáticos, la pérdida de la población campesina, la disminución del oro de América, el exceso de privilegiados, el despilfarro de la corte y la ausencia de una burguesía emprendedora. Crisis social, porque se trata de una sociedad todavía estamental, en la que encontramos una nobleza privilegiada que apenas paga impuestos y que monopoliza la tierra y los cargos públicos, formada por grandes de España, caballeros y hidalgos que vivían o aparentaban hacerlo de sus rentas. El clero, cuya influencia social es enorme. Los militares, formados por nobles, burgueses y desvalidos, entre los que cada vez es más frecuente la imagen del soldado indisciplinado. Los plebeyos, burgueses y campesinos, que se ven continuamente castigados por fuertes impuestos y muy afectados por las sucesivas crisis económicas. Luego están los miserables, mendigos, pícaros, bandidos y ladrones,
cuyo número se incrementa con los campesinos hambrientos que llegaban a las ciudades. Y curiosamente, a estos miserables, la literatura les hace eco de una manera maravillosa. Crisis política. La monarquía es autoritaria y gobiernan los válidos, como el conde duque de Olivares. España pierde totalmente su supremacía en Europa. Desde el punto de vista ideológico, la España del momento asume los principios católicos de la Contrarreforma, cuyo estricto cumplimiento vigila la Inquisición. Se difunden oficialmente a través de las universidades y colegios y a través del teatro y de otros espectáculos a la población analfabeta, ligada a la intolerancia religiosa. Está también la obsesión por la limpieza de sangre, o lo que es lo mismo, ese orgullo de no tener ascendientes musulmanes o judíos, demostrables en por lo menos 3 generaciones. Y claro, de esta obsesión, pues nacieron rencores, divisiones sociales y en el pueblo llano una conciencia de superioridad frente al noble por su demostrada limpieza de sangre, muy relacionada también, y por otra parte, con el crucial tema del honor. Recordamos por parte en esta introducción al barroco español del siglo XVII que el barroco, continuidad y evolución del Renacimiento, se caracteriza por el resurgir de la inquietud espiritual que provoca pesimismo. Se caracteriza también por el desengaño, por el dinamismo y por la complicación formal. España es un periodo paradójico. Siglo de oro cultural y siglo de hierro histórico. A esa crisis económica, demográfica, social y política se unen la intolerancia religiosa y social, que se manifestará en la obsesión por el honor y por la limpieza de sangre. La preocupación por el paso del tiempo se va a convertir en un tema barroco por excelencia. Y como actividad, analiza y valora la ideología del barroco desde la perspectiva del siglo XXI. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.